Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a demostrar el teorema del coseno por métodos vectoriales, específicamente utilizando gráficamente la regla del triángulo y respaldándola con la definición del producto escalar. A ver, ¿cómo sería esto? Vamos a imaginarnos. Primero vamos a hacer un triángulo. De acuerdo, ahora digamos que este lado se llama A, este lado se llama B y este lado se llama C. Y digamos que entre las aristas A y B se forma un ángulo θ. En un video anterior, que van a poder ver en la pestaña en la esquina superior derecha, yo demostré por geometría, específicamente empleando el teorema de Pitágoras, que c cuadrado iba a ser igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de θ, el coseno que forman las aristas A y B, el coseno del ángulo opuesto a C, el lado que me interesa buscar. Por supuesto, básicamente lo que quiere decir esto es que si tengo, imaginemos que C es incógnita, que A, B y θ son conocidos y que C es incógnita. El teorema del coseno lo que recita es que esta arista desconocida va a ser igual a la primera arista conocida al cuadrado, que es A, es decir, A cuadrado, más la segunda arista conocida al cuadrado, que es B, por lo tanto B cuadrado, menos el doble producto de A y B, es decir, 2 veces A por B, 2 veces el producto de las aristas conocidas, por el coseno del ángulo que forman dichas aristas, o el coseno del ángulo opuesto a C, la arista desconocida. Eso es lo que recita el teorema del coseno. Eso fue demostrado nuevamente, como dije en el video anterior, mediante el teorema de Pitágoras, usando pura geometría. Ahora empleemos vectores. Empleemos ahora vectores. Vamos a copiar este triángulo. Y ahora que el triángulo está por acá, en lugar de hablar de aristas, hablemos de vectores. Digamos que este es el vector A, este es el vector B, y este es pues el vector C. Y creo que esto se puede hacer un poco más bonito inclusive. Vamos a repetir esto aquí. Este va a ser el vector A. Este va a ser el vector B. Y este va a ser el vector C. Desde A hasta acá. Bien. Bien, muy bien. Y bueno, da la casualidad de que aquí se forma el ángulo θ. Y por supuesto, vamos a plantear que la magnitud del vector A es por supuesto igual a la arista del triángulo anterior. Recuerden, simplemente al triángulo que tenía antes, a cada arista le asocié un vector. El vector correspondiente a la letra del abecedario. La magnitud del vector B va a ser pues la longitud de la arista B. Y la magnitud del vector C es igual a
la longitud de la arista C. Excelente. Ahora, ¿cuál es la relación entre estos vectores? Porque a simple vista a mí me cuesta verlo. Fíjense, yo lo que conozco fácilmente, a simple vista yo sé dos cosas. La regla del paralelogramo. Básicamente, si tengo dos vectores concurrentes, es decir, si sus colas concurren en un punto, recuerden, la cola de un vector es el lado opuesto de la flecha. Esta es la flecha, la cola sería esta. Esta es la flecha de este otro vector, la cola sería esta. Si dos vectores son concurrentes, se pueden sumar gráficamente mediante la regla del paralelogramo. ¿Cómo? Trazando desde la punta de cada vector un segmento de recta paralelo y de igual longitud al otro vector. Es decir, aquí tengo este primer vector B1. Aquí tengo este segundo vector B2. Desde la flecha de B1 voy a trazar un segmento de recta paralelo a B2 y que tenga la misma longitud que B2 aproximadamente. Luego, desde la flecha, desde la punta de B2, voy a trazar un segmento de recta paralelo a B1 y de misma longitud que B1. Y pues así el vector resultante va a ser el que va a partir desde la cola, desde el punto donde concurren las colas de los vectores B1 y B2, que se están sumando, hasta el punto de intersección entre los segmentos que tracé. De modo que las tres colas concurren en el mismo punto. Esto va a ser B3 y vectorialmente puede escribirse que B3 es igual a B1 más B2, y aquí las flechas no las olviden que son importantes. Un vector no puede ser igual a un escalar. Otra forma de hacerlo es mediante el método del triángulo. El método del triángulo básicamente dice que si tengo, por ejemplo, un vector A y tengo otro vector B, pues por la regla del paralelogramo trazo desde la punta, desde la flecha de A, trazo una paralela al vector B de igual longitud, y hago lo propio con B. Desde la flecha de B, desde la punta de B, trazo un segmento de recta paralelo a A y de la misma longitud. Se van a intersectar en cierto punto, y el vector resultante va a ser este. Así sería mediante la regla del paralelogramo. No obstante, hay otra regla, que es la regla del triángulo, el método del triángulo. Yo digo que este vector es C, porque yo ya tengo experiencia en este sentido. Ustedes pues pueden decir que lo que sale de A y B es un cuarto vector D, pero pronto vamos a ver que la suma de A y B, la suma vectorial de A y B, efectivamente me resulta en el vector C. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que en lugar de que los vectores, las colas de los vectores A y B concurran en un punto, voy a trazar el vector A. El mismo vector A, mi viejo amigo el vector A. Imagínense que lo copié perfectamente igual. Aunque literalmente podría copiarlo, no hay ningún problema. Sí, efectivamente se puede copiar. Muy bien. Y puedo hacer lo propio con el vector B. Lo puedo copiar sin inventar mucho. Fíjense, ahora lo que voy a hacer es que en lugar de que las colas de ambos vectores concurran, voy a hacer que el vector B parta, que la cola del vector B parta desde la punta o flecha del vector A. Fíjense lo que va a pasar. Voy a borrar este segmento del vector C que se copió por accidente. Y pues voy a borrar aquí el nombre del vector B para que quede por fuera. Me conviene más que quede por fuera, ya van a ver por qué. Y fíjense, ahora el tercer vector va a partir desde la punta de A hasta la flecha de B. Y ese vector va a ser la suma vectorial de los dos anteriores. Y fíjense, obtuve ahora mediante la construcción por el método del triángulo al vector C. Fíjense que este es obtuve el mismo triángulo que tenía al comienzo.
Miren, aquí está. Aquí está. Aquí está, este es el mismo triángulo que yo dibujé al comienzo, solo que ahora conozco la relación vectorial. Este vector C es este mismo vector C. Lo pueden verificar por reglas de trigonometría, rectas paralelas, ángulo opuesto por el vértice. Pueden verificar que este vector tiene que ser este mismo vector. Y bueno, por ende, aquí también estaría el ángulo θ. Pero el punto es que, si para la regla del paralelogramo, si con el método del paralelogramo habíamos planteado que C era igual a A más B, pues también va a ser cierto con el método del triángulo. Recuerden, C es el mismo vector, solo que gráficamente lo estamos estudiando por dos caminos distintos. C va a ser igual a A más B. Excelente. Excelente. También hay una tercera forma de plantear esto. O sea, aquí pueden poner C igual a A más B. Pero hay otra regla que pueden... Esta es más mnemotécnica, no le conozco el nombre. Existe otra regla que es mnemotécnica. Escuchen esto. Si tienes dos vectores concurrentes y un tercero que completa el triángulo, vamos a poner las colas de tenemos a A y C, que son dos vectores concurrentes en sus colas, concurren en sus colas. Y está B, un tercer vector que apunta desde un vector hasta el otro. B puede escribirse como la diferencia, la resta, ¿okay?, entre el vector hacia el que apunta, que es C, menos el vector del que parte. Es decir, B sería igual a C menos A. Esta fue la forma más fácil en la que yo me lo aprendí. Me lo aprendí de memoria, honestamente. De esta forma, en mis comienzos. B es igual a C menos A. Es decir, tengo dos vectores que concurren en sus colas y tengo un tercero que cierra el triángulo, completa el triángulo para los tres vectores, formando así una figura cerrada. El tercer vector pues el tercer vector va a ser la resta, va a ser el vector hacia el que apunta, menos el vector del que parte. B apunta hacia C y parte de A, por lo tanto va a ser C menos A. Si despejo C de aquí, voy a obtener que C efectivamente es igual a A más B. Ustedes háganlo por el camino que gusten, todos son válidos. Ahora, ¿cómo puedo usar esto a mi favor para demostrar el teorema de Pitágoras? Y esto es bastante interesante. Esto es sumamente interesante. Muy, 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 muy interesante. Fíjense, yo sé que el producto escalar entre dos vectores cualesquiera, B1 y B2, va a ser igual a la magnitud del primer vector, que va a ser simplemente B1 sin flecha, por la magnitud del segundo vector, que va a ser simplemente B2 sin flecha, por el coseno del ángulo que forman. Y mucho cuidado con esto, porque el coseno del ángulo, porque el ángulo que forman dos vectores es el ángulo que se forma, el menor ángulo que se forma cuando los dos vectores son concurrentes. Es decir, si tengo dos vectores B1 y B2, en realidad se van a formar pues dos ángulos, este beta y este otro gamma, si se quiere. Y bueno, es clarísimo que gamma más beta completan los 360 grados de la circunferencia, es decir, 2pi radianes o 360 grados. El ángulo que se toma es el menor de los dos, beta. ¿De acuerdo? Ese va a ser el ángulo, el menor ángulo que se forma entre los dos vectores cuando sus colas son concurrentes. Esa es la mejor forma en la que lo puedo decir, cuando sus colas coinciden. Es decir, que si por ejemplo tengo el caso de dos vectores que están conectados de esta manera, como lo están A y B, yo sé que entre A y B se forma aquí un ángulo
Teta. ¿Cierto? Pero teta no es el ángulo que se forma entre los dos vectores. Está relacionado con el ángulo, pero no es directamente. ¿Por qué no? Porque sus colas no concurren. La punta, la flecha de A, coincide con la cola de B. Entonces teta no es el ángulo que forman los vectores A y B. Para ello sus colas tendrían que coincidir. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar cuál es el ángulo que efectivamente forman los vectores A y B? Muy fácil, mi estimado. Voy a extender la recta de A. Y desde la cola de A voy a trazar una paralela a B. Excelente. Excelente. Entonces, si este segmento de recta y este segmento de recta forman un ángulo θ, pues este segmento de recta y este segmento de recta formarán también un ángulo θ. ¿Por qué? Porque este segmento de recta es una continuación de A y este otro segmento de recta es paralelo a B. Entonces el mismo ángulo tiene que formarse. Si quisiera podría simplemente decir que puedo trazar el vector B desde este punto. Trazo el vector B desde acá, gráficamente, no pasa nada. Y este ángulo que voy a tener aquí va a ser beta. Bueno, no, lo voy a llamar... Sí, lo voy a llamar beta. ¿Por qué no? Entonces, dense cuenta de que teta más beta completan media circunferencia, 180 grados. ¿Por qué? Porque es el ángulo que va desde un lado de una recta hasta otro lado de otra recta con respecto a un punto medio, que es donde concurren las colas de A y B. Hice que la cola de B concurrirá con la de A porque trasladé a B desde acá hasta acá. O lo tracé desde la cola de A, como ustedes quieran verlo. El punto es este. Beta más teta es igual a 180 grados o pi radianes, las unidades que a ustedes más les gusten. Entonces, de esta ecuación, yo puedo despejar el ángulo beta, que es el que me interesa. Beta va a ser igual a 180 grados menos teta. Excelente, excelente. Entonces, fíjense, ¿por qué yo hablé siquiera de la definición del producto escalar? Porque si yo quiero demostrar el teorema del coseno, tengo que estudiar la magnitud del vector C y ver cómo se puede escribir en función de los vectores A y B. Entonces, vean esto. Yo sé que C.C es igual a... Vean esto, estoy haciendo el producto vectorial del vector C consigo mismo. Entonces, C.C va a ser igual a la magnitud de C, que es C, por la magnitud del segundo vector, que también es C, por el coseno del ángulo que C forma consigo mismo. Vamos a ponerle beta C. Ahora, ¿qué ángulo forma un vector consigo mismo? Pues, mira, aquí tengo el vector C y aquí tengo el vector C por segunda vez. Y pueden ver que estas rectas son perfectamente paralelas y apuntan en el mismo sentido. Por lo tanto, forma el vector C, o todo vector forma consigo mismo un ángulo de 0 grados. No hay para dónde agarrar, no hay nada que inventar. Beta sub C es igual a 0 grados o 0 radianes. Aquí no discriminamos unidades. Entonces, simplemente coseno de beta sub C. Bueno, no nos adelantemos, no comamos ansias. Entonces, C.C va a ser igual a C cuadrado por coseno de 0. Que coseno es 0, como quiera que lo pongas, grados o radianes, va a ser 1. Coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, esto va a ser C cuadrado por 1. Entonces, C.C es igual a C cuadrado. En otras palabras, todo vector multiplicado escalarmente por sí mismo, sea el que sea, va a ser igual al cuadrado de su magnitud. Sea un vector B cualquiera, B.B, va a ser igual a su magnitud al cuadrado. Aplica para todos. ¿Por qué? Porque todo vector forma consigo mismo un ángulo de 0 grados. Entonces, al momento de hacer el producto escalar consigo mismo, el ángulo que va a formar consigo mismo es 0 grados, por lo tanto ese ángulo va a ser
ese coseno del ángulo va a ser 1 siempre. Excelente. Me alegra que hayamos llegado a eso. Esto no era todo lo que me interesaba, pero... Entonces, desarrollemos esto como es. Yo ya sé que C es igual a A más B. Por lo tanto, C multiplicado escalarmente por sí mismo va a ser igual a más B multiplicado escalarmente por A más B. No hay nada que inventar. Absolutamente nada que inventar. Fíjense que la propiedad distributiva... Fíjense. Del lado izquierdo yo ya sé que voy a tener simplemente C cuadrado. No pasa nada. Y la propiedad distributiva aplica también para los productos vectoriales, sean escalares, o sea, productos entre vectores, sean escalares o sean vectoriales. Entonces, esto va a ser el primero por el segundo, es decir, A punto A, más, o sea, el primero del primero por el primero del segundo, luego el primero del primer término por el segundo del segundo término, es decir, A punto B. Luego tengo que sumar el producto entre el segundo término del primer elemento por el primer elemento del segundo término, o sea, el primer término del segundo elemento. Entonces esto va a ser B punto A. Y luego el segundo por el segundo, más B punto B. Ahora, vamos a analizar término por término. A punto A, producto escalar de un vector por sí mismo. La magnitud del vector A es A, sin flecha de vector. Entonces esto va a ser A cuadrado. El producto vectorial de B por sí mismo va a ser B cuadrados. Nada que inventar. Por la conmutatividad del producto escalar A punto B va a ser lo mismo que B punto A. Por lo tanto, estos dos términos son iguales. Voy a expresar este como A punto B también. Entonces me va a quedar C cuadrado es igual a cuadrado más 2A punto B más B cuadrado. Ahora, usando la propiedad conmutativa de la suma, yo voy a reorganizar esto y voy a hacer que B cuadrado esté primero. Ya van a ver por qué. Más 2A punto B. Ahora, falta estudiar quién es este producto. A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno que se forma entre A y B, que yo lo bauticé como beta. Ahora, beta, yo sé que beta es igual a 180 grados menos teta. Entonces, A punto B es igual a por B por coseno de 180 grados menos teta. Y usando la identidad del coseno en la resta, yo sé que coseno de 180 grados menos teta va a ser igual a el coseno del primero, que es 180 grados, por el coseno del segundo, que es teta, más, si aquí va menos, aquí entre estos términos va más, seno de 180 grados, el seno del primero por el seno del segundo. Es decir, el seno de teta. El coseno de 180 es menos 1. El seno de 180 es 0, 0. Entonces, el coseno de 180 grados menos teta va a ser igual a menos coseno de teta. Entonces, A punto B va a ser igual a magnitud de A por magnitud de B por... recuerden, esto también es igual a su vez al coseno de beta, que es el ángulo que se forma entre A y B. Entonces, A punto B va a ser A por B por menos coseno de teta. Excelente.
Muy bien, entonces si volvemos a esto, vamos a tener, manipulando, que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por menos coseno de teta. Si manipulo esta expresión, voy a llegar a que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de teta. Y voilà, acabamos de demostrar el teorema del coseno. El teorema del coseno usando propiedades vectoriales, usando el producto escalar y la regla, el método del triángulo. Verifiquen que esta efectivamente es la misma expresión que teníamos al comienzo, fíjense. Usando los mismos datos, pero empleando métodos vectoriales. Lo mismo, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de tita, siendo tita el ángulo opuesto a la arista c. Lo mismo no es una enfermedad del lomo, no se confundan. Y pues, eso es todo por ahora. Creo que ya hemos logrado lo que teníamos que lograr, así que hasta luego. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó, le puedes dar like. Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.